Chicos, ven la pantalla. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ok, profe, bueno. sí, profe. Bien, esta es la plataforma virtual. ¿Cómo hacen para entrar a ella? A Google y escriben Unicino Virtual. Unicino Virtual. Y escogen esta, la que dice Unicino Cartagena. No cogen la que dice Unicino normal porque esta es la de Montería, que es la otra ciudad donde está una de las 5 sedes que tiene la universidad. Entonces solamente van a escoger esta que dice virtual unicinucartagena.edu.com. Esta. Estoy aquí. Y aquí les debe aparecer las asignaturas. Hagan euforia y entren a ver si les aparece todo ya. El usuario y la contraseña es el código y el código. Código y cédula o código y código. Bueno, todos deben saber cómo entrar, menos Rodrigo más bien. Y ahí estoy adentro, profe. Sí. Ya entra, ya te aparecen las asignaturas. Donde dice área personal. O mis cursos, Sí, algo sí, así. Sí. sí, sí. Ok, busquen bases de datos. Bases de datos. Aquí, bueno, aquí encuentran bastante información sobre lo que hemos visto cada semana. Aquí encuentran contenido sobre la primera parte. Aquí en Panorámica de la Semana encuentran una introducción sobre todo lo que hemos visto. Sistemas de bases de datos, frente a los sistemas de archivos, etcétera, etcétera. También van a encontrar en la semana 2 igual, muchas cosas. Aquí en recursos de aprendizaje les coloqué varios materiales y una serie de videos de YouTube. Conceptos, que es el diagrama de entidad-relación, conceptos de modelo entidad-relación, etcétera, etcétera, las reglas, videotutoriales prácticos sobre diagrama entidad-relación usando JET, que a mí me gusta mucho esta herramienta para hacer diagramas de entidad-relación, es muy buena. Usando DIA y videotutoriales prácticos sobre usando Google Drive, que era el que hicimos, el que trabajamos en clase. O sea, ¿por qué sale así? No sale el video. Vamos a mirar por qué no sale el video.
Ahora os quiero mostrar. Aquí se cayeron los enlaces, vamos a ver. Ah, porque aquí hay una lista de reproducciones, por eso. Porque hay una lista de reproducción. No es un solo video, sino una lista. Por eso. Todos usando. Muy bien. Entonces, en cada semana encuentran lo mismo. Incluso hay unas actividades que yo coloqué, pero que para este caso no, como no se las mandé, no están habilitadas. Cómo construir un diagrama de integración en papel, etcétera, etcétera, etcétera. En la semana número... Y hay unas cositas que sí me gustaría que respondan los foros. Vamos a buscarlos a ver si todavía está. Les coloco una serie de foros aquí. Estaban, ya no están. Sí, tampoco. No están, pensé que estaban. Pero si los había dejado puesto aquí, ¿qué se hicieron? No, definitivamente no están. Vamos a hacer aquí en la página de presentación está el foro. Aviso, anuncio, foro de consulta. Aquí. No, los quitaron. Por aquí hay una serie de libros que les había colocado ya. El libro MySQL que les había recomendado al comienzo. El libro de la UOC también está. Fundamentos de bases de datos, guía de Oracle, manual práctico de Oracle, migración de base de datos en una universidad hay una base de datos manual, la migran a un sistema de base de datos, Oracle 9, Postgres, MySQL y este cursito que está aquí que está repetido. Este es el mismo. Okay, creo. Sí, es el mismo. Es el mismo. Están repetidos. Bien. Bueno, estamos aquí. Semana 4, semana 5, semana 6. Aquí en semana 6 están estas tres actividades. Actividad de ejercicio de diagrama en tierra-región a modelo racional. Fue la primera, los varios ejercicios esos que hicieron del DIER al NIMER. Luego el de instalación. Aquí van a colocar los enlaces de instalación, los videos. Y aquí van a subir el examen. Vamos a configurar las fechas. Bien, voy a colocar aquí, vamos a esto.
Ok. Diez. No les dais hasta el 10 de septiembre. Hasta las 20. Listo. Vamos a borrar esta para no tener que hacerla de nuevo. Muy bien, aquí lo reviso yo. Ahí voy revisando cada archivito que ustedes me van enviando, yo voy descargando y revisando. Bien, ¿era correcta o no? A ver, sí, ahí está. Bien, vamos a duplicarla y solo cambiamos el texto. Listo para el mismo día.
Listo, eso fue lo acordado. Creo que queda bien escrito. Profesor, Dime. ¿los videos no eran explicando la descarga de instalación? Sí, 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 pero por ahí me dijeron que si querían hacer un video explicando esto en vez de un informe, también se los valgo. Ah, El informe creo que Profe, sea yo ah, subí los videos en YouTube y copié el link y lo pegué en el trabajo. en cuál trabajo. En este. Sí, en el de los archivos. Sí, pero ahora entonces vas a colocar un archivito de Word o un archivito cualquiera, colocas los enlaces y los colocas en la actividad correspondiente. O sea, el enlace en un TXT y se lo enviamos. Sí, en la actividad correspondiente, porque después me confundo y cuando voy a calificar no encuentro nada y pongo cero. Y es Porque yo equivocación mía. ¿Me entiendes? Para evitar que me equivoque. sí. Bueno, o sea, esto porque alguien me dijo, profe, me parece más práctico para mí hacer un video explicando toda la actividad que hacer un un informe colocando las pantallitas. Bueno, dale. Lo importante es que lo hagan. Eso es lo importante. Ya. Profe, y el video también es con la cámara donde nos veamos. Yes. Ok. Yes. Porque es que no los tengo en el laboratorio. Bien. Ok. Ya. Pero dice instrucciones necesarias para transformar de algunos de los ejercicios pasados. Pero esta vez eh, es con el fin de construir la base de datos como tal, usando uno de los siguientes motores del sistema motores de datos profesionales. Listo, ese es el tercero. Para la misma fecha, misma hora. Profe, pero eso es un nuevo trabajo. No, ese es parcial. Ya eso Ajá, estamos. profe, pero no era que hacer un video mostrando la instalación de los programas y luego hacer un informe detallado donde pasaban los cosas de entidad relacional a la otra No. y mostrar las bases de datos Lo que se explicó en clase fue esto. Y ahí están los chicos que lo pueden hechas hacer. en palito. Esto fue una primera Y, actividad. Esto es otra y actividad usted y también esta lo es dejó en el parcial. grupo de WhatsApp. Sí, esta es la actividad. Son tres actividades. En realidad son varias, pero las que vamos a tomar en nota son estas tres. Esta es una, esta es una y esta es otra. De esta es en grupo de dos personas. Escogían un ejercicio. profesor, Dime, la instalación de los motores de base de datos, ¿tienen que ser dos, cuatro, los uno, cuatro. cuatro motores de base de Sí. datos? Ojalá Ok. sean los cuatro de eso, me dice Coel, Profe, pero pero había no, dicho no que eran contesto. dos motores. No, no, papá. Lo que son dos motores es la tercera, esta que está acá. Esta que está aquí, esta es la que se usa con dos motores de base de datos, la actividad 3 parcial. De esta van a escoger dos motores de base de datos, un ejercicio. Y lo pasan a Postgres o a SQL Server o a SQL Server Oracle o a Oracle o a SQL Server. Es esta que son dos, que es en pareja. Las otras son Ah, individuales. ok, profe. Es que pensé que ya tenía todo lo espacial. O sea, me falta hacer entonces las actividades, las nuevas. Sí, es un solo ejercicio pasar los dos motores de base de datos. Y colocar ahí entonces la diferencia que les dije que el objetivo de esa actividad es que sepan cuáles son las diferencias que hay entre una instrucción DDL
Es decir, cómo crear, cómo describir la tabla, por ejemplo. En Oracle es diferente cómo se describe en Postgres. ¿Sí me hago entender? Crear la tabla es igual en la mayoría, pero cambian una que otra cosita como que como un 10% de la instrucción en cada motor de base de datos. ¿En dónde se ve la diferencia? En los tipos de datos, sobre todo los tipos de datos secuenciales, los incrementales, los tipos de datos de fecha, los varchar, cosas así. Ya. ¿Y dónde más se ve? En la parte de la descripción. En los shows de MySQL, en otros motores de base de datos tienen otros nombres, otros comandos, otros nombres de comandos. Pero lo demás es igual. Es por eso que lo hago, porque en realidad ustedes al final se van a encontrar o con uno o con el otro o con este. No con el que el profesor Arrieta les da en clase. ¿Me explico? ¿Comprendieron? Sí, profesor, uno no va a escoger el que quiera en la empresa que vayamos. Usted va a decir, usa este y ya. Así es. Entonces yo tengo no, porque no lo tengo. Yo dentro de mi estrategia pedagógica como docente tengo que buscar la forma de que ustedes adquieran la experiencia de interacción por lo menos para hacer un ejercicio en cada uno, para que no lleguen, cuando les toque, no vayan a llegar nulos, vayan a llegar, esta es mi primera experiencia que hago, porque en la universidad profesores escogió, porque los he escuchado que dicen, profe, me inscriben, profe, acá en la universidad, acá en la empresa estamos trabajando con SQL Server, ¿usted por qué no utilizó SQL Server? Che, pues si es la misma vaina. Yo le respondo así, con la palabra eche, tal cual, eche, acá en la costa, Rodrigo, es carajo, caramba, no joda, no sé si allá en Brasil no joda existe, en Argentina, ¿verdad? Entonces yo le respondo de esa manera, carajo muchacho, pero sí. Es la misma vaina, lo que tú tenías que hacer era estudiar el SQL y todos los pasos de cómo transformar. Nos falta un ejercicio, ese se lo voy a poner para el ejercicio del segundo corte. Y ya los tengo listos, miren, ¿verdad? Miren lo que ya los tengo listos. Es la parte más difícil, de esto es lograr hacer un buen diagrama antirrelación. Como todo, la parte más difícil es el análisis. O sea, programar no es difícil, esa vaina es tremendamente fácil. Programar es como tirar mezcla, en serio, es como el albañil. Un programador, yo lo asimulo como un albañil que crea, que construye, que se emociona, que le gusta coger la mezcla y regarla por aquí y hacer el diseñito por aquí que le quede bien bonito y la nivelación. Pero hacer la casa, calcular los cimientos, calcular cuántas columnas hay, las bases, el área, todo lo que tiene que ver con los sistemas de ventilación, los sistemas de drenaje, los sistemas eléctricos, incluso la misma parte de evacuación, la parte para que la casa sea autosostenible y no consuma tanta luz. Los arquitectos hacen las casas de una manera que cuando no haya luz, el mismo clima, el mismo viento, oree la casa para que no tengan uno que está prendiendo acá en la costa todo el día en aire acondicionado o allá en el interior todo el día con la calefacción. Incluso eso hacen los arquitectos. Entonces, llegar a hacerlo, llegar a plasmar eso que el cliente quiere en una maqueta con todos los elementos, eso es lo más difícil. Porque construir la casa es fácil. Construir la casa equivale a programar. Construir la casa acá en bases de datos equivale a coger el plano del arquitecto que vendría siendo un modelo relacional y pasarlo a SQL. La mezcla, el palustre, la pala, el cemento, los bloques que uno llama, y las herramientas para medir, para pegar el cemento en la pared, etcétera. Todas esas herramientas son las cosas que hemos utilizado, por ejemplo, el cliente motor de base de datos, el motor de base de datos, el programita para diseñar el modelo antirrelación, el SQL como tal es la misma mezcla.
el lenguaje SQL, pero todavía no los he puesto a hacer el ejercicio de coger un problema real o hipotéticamente basado en la realidad, que ya los tengo listos, y poder construir a partir de esos enunciados un diagrama de entidad-relación. Porque es que la base de esto es el diagrama de entidad-relación. Es el diagrama que permite representar la realidad de una situación y poder mostrarle a ese que nos está contratando, a esa persona que nos solicita, a ese que nos está requiriendo como profesionales, poder mostrarle que nosotros sí entendemos lo que la persona quiere, a través de un diagrama que muestra las entidades que corresponden a esa situación, las entidades almacenables. Recuerden la primera clase, las entidades corresponden a objetos que tienen propiedades, atributos, cualidades, características que se almacenan, son almacenables, son datos atómicos que se guardan en algo llamado propiedades, que tienen, ¿se acuerdan de toda la teoría? Que tienen dominio, sentido y tipo de datos, ¿se acuerdan? Todo eso es lo mismo. Poder llegar ahí, eso es lo más difícil de todo. Tener un buen diagrama de entidad-relación, porque lo demás es mecánico. Por eso le estoy poniendo ese ejercicio en los 4 motores de bases de datos. Para que ustedes digan, ah, claro, es la misma vaina. Aquí lo difícil es tener un buen diagrama de entidad-relación. Falta una cosa que vamos a ver porque se llama normalización. Y es coger el diagrama, el modelo relacional y optimizarlo. Optimizarlo de tal manera que las consultas sean menos ambiguas. Eso lo vamos a ver después. Bien, ya les tengo todo preparado. Los que me conocen saben, ya se imaginan de qué estoy hablando. De unos ejercicios que yo he ido recopilando, algunos los he diseñado yo personalmente, pero la mayoría los he ido recuperando yo, los he ido recuperando de los libros que me leo por ahí. Ejercicios de bases de datos. Yo les tengo uno a cada uno. Esto lo vamos a hacer desde el segundo corte, es decir, desde esta semana. Aquí están. Aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Ya ustedes los conocen. El que no los conoce aquí es Rodrigo. Por ejemplo, trabajos de grado. Aquí está el enunciado. ¿Qué tiene que hacer usted aquí? Sacar un diagrama de entidad-relación, pasarlo a modelo relacional y pasarlo a motor de base de datos que necesite. Y de aquí sacar las consultas que piden aquí. Por ejemplo, radio y publicidad. Aquí está un enunciado. Y de aquí de este enunciado hay que sacar el diagrama de entidad-relación, el modelo relacional, construir la base de datos y hacer las consultas que piden acá. Viajes. Aquí están todos. Mantenimiento y arriendo de carros. Una para ofertas en línea, está completica. Inventario de mercancía, aquí está el enunciado. Yo digo que entre más texto tengas mejor. Los enunciados entre más texto tengan mejor porque son más explícitos que los que menos tienen. En los que menos tienen uno tiene que intuir, imaginar muchas cosas lógicas. Aquí están. ¿Sí lo ven? Yo le tengo uno a cada uno y con ese tienen que hacer una aplicación al final del curso. Vamos a hacer una aplicación en Python y en Java que permita gestionar la base de datos. Es decir, al final del curso vamos a hacer un sistema manejador de bases de datos relacional para usuario final. Es decir, vamos a hacer un software que basado en una base de datos, primero hacemos la base de datos a partir de uno de estos enunciados. Construimos la base de datos. Entonces hacemos el diagrama de integración, modelo relacional y construimos la base de datos sobre el motor de base de datos. Aquí está el motor de base de datos. El motor de bases de datos relacionales. Aquí está el driver. Todos los lenguajes de programación tienen una cosa llamada driver. Después vamos a ver. Y aquí está la aplicación como tal. Esta aplicación y aquí están los usuarios, los actores. Después miramos qué es eso de actores, que yo creo que ya lo saben.
los casos de uso y todos los casos de uso están aquí. Discúlpeme, pero es que no tengo mouse y mi herramienta mi plastilina para explicar esta, trabaja mejor con mouse. Y todo esto pasa acá, pasa acá, pasa acá, pasa acá y sube acá. Ese es el proyecto final de este curso. Cada uno va a hacer un sistema mejor de base de datos a partir de este enunciado. De tal forma que el mismo programa lo van a tener en varios motores de base, la misma base de datos lo van a hacer en 2 o 3 motores de bases de datos. Es decir, la misma base de datos va a estar implementada en este motor de base de datos, en este motor de base de datos y este motor de base de datos. Y la aplicación es una sola. Esta aplicación simplemente le vamos a cambiar de que ya no va a ser, la base de datos va a ser Oracle, sino por ejemplo MySQL. Y debe funcionar porque es lo mismo. ¿Me entendieron? Sí. Sí, profesor, Sí, quedó profe. claro. Ok. Bien. Esto se lo haciendo después. O mejor dicho, hoy mismo. Pero vamos a explicarle, terminar de explicarle. Ok, entonces para subir las cosas aquí, pues ya saben cómo es. Yo tendría que entrar como usuario. Entro aquí. Aquí hay una opción para cambiarme de usuario hacia estudiante. Y cambiar de rol. Listo, aquí está. Y aquí estoy como estudiante. Entonces como estudiante yo llego y busco, aquí está estudiante. Entonces esto es lo que ustedes ven cuando entran a esta plataforma. Esto es Moodle, uno de los mejores sistemas de gestión de aprendizaje que hay, el más famoso creo yo, diría yo. LMS, Learning System Manager. Profesor, una pregunta, ahora que toca ese tema, ¿por qué esa página a cada rato nos pasa sacando de la sesión? Por el tiempo que le pusieron. Le pusieron Sí, un pero tiempo muy pequeñito. ¿cuál es la necesidad de sacarnos? ¿Por La qué? necesidad de seguridad. Porque si esto lo dejan abierto, cualquiera puede entrar y quitarle y subirle lo que le dé la gana. Es por eso. Lo que pasa es que está mal Ok, administrada. A, se a eso nota. se le puede poner otro mecanismo. Y es Se le pueden que, hacer un poco de sí, mejoras, sí, un poco profe. cosa, un poco cosa. Lo que pasa es que la persona que está ahí está sola y es muy bueno, el tipo es muy bueno en esto, pero está solo, ¿no? Ok. Desde la pandemia quedó solito y la verdad es que yo no lo comprendo. Uno le puede Sí, poner complicado. esto se llama, que están viendo aquí, que oscurece lo de atrás. Se llama Ujú. Lightbox, un Lightbox. Y colocar una ventanita que pida los datos de sesión aquí. Ya, pero de que lo saque. Tiene que igual. Elisa, un banco, un correo. Bueno, el correo electrónico casi nunca lo hacen porque los correos electrónicos se supone que los utilizas en tu computador personal o en tu dispositivo. Pero imagínate un banco si no te saca de una sesión a los 2 minutos, 3 minutos de No, inactividad. claro, un banco sí, ya que hay transacciones de movimientos y Por plata y eso, todo importante. la diferencia entre aquel y esta es la misma vaina. Lo que pasa es que acá las transacciones son académicas. ¿Me hago entender? No son de Ujú. dinero. Son menos crueles si entra o sea, el impacto es, bueno, no se sabe. Porque si una persona que vienen y le borran todas las actividades y el profesor dice, no, de malas, yo no tengo la culpa, yo no te creo. O si te creo fue tu responsabilidad porque la clave era tuya, etcétera, etcétera. Y el profesor se pone pesado y dice que no, yo soy así, ustedes me conocen, yo soy pesado. Y yo digo, Eso es porque verdad. yo no me las creo todas. Yo tengo algo que dice, alguien me dijo una vez, piensa mal y aceptarás. Eso no falla. Entonces a veces uno cree que el estudiante no hizo las cosas y es mamadera de gallo, la irresponsabilidad y aparece la Biblia de las excusas. Y yo me conozco todas las excusas habidas y por haber en la parte académica. El estudiante, profe, que yo no hice las cosas porque tenía COVID. Yo le digo, bueno, muéstrame los 15 días de incapacidad en UCI, pues, que te impidieron estar, mientras estabas intubado, te impidieron hacer la tarea. No, profe, ¿por qué? Es que el COVID no te quita las manos, el COVID no te quita la mentalidad, el COVID no te quita la inteligencia. Al contrario, te mandan para la cama para que trabajes tranquilo ahí.
Si te ponen mal, entonces si te mandan para la clínica y te intuban, tú intubado no puedes trabajar, eso es lógico, muéstrame la incapacidad. Se quedan callados, porque son puras excusas de irresponsabilidad. Incluso a veces matan a los abuelos están muertos hace más un montón de años, y profe, que se murió mi abuelo. No, y uno, con esos temas delicados uno no se va a poner a pedir evidencia en esa vaina, pero uno busca por acá, papá, y se da cuenta. Mató al abuelo por X. ¿Cuántas veces ya habrá matado a los abuelos por tratar de excusarse con sus propias faltas? Entonces, por eso, Bueno, ya, muchachos. profe, siga con la clase. Sí. Esos datos son sensibles. Yo sé que a ustedes les molestan esos datos. esos No, temas. sino que ya hablo mucho, hay que continuar, el tiempo apremia. Bien, entonces hay muchas cositas para hacer eso. Uno coloca aquí un inbox y cuando la persona, sin necesidad que se le cierre esto, simplemente coloca la contraseña y la clave y otra vez, ¡pum!, entra. Inicia sesión y le aparece ahí. Lo que no me gusta es esta que saca, manda para acá. De una manda para la página de inicio de sesión y después cuando uno vuelva a entrar otra vez, tiene que entrar otra vez a la navegación del curso, etc. Pero simplemente falta de configuración. Una buena configuración hace de que todo eso se mejore. Bien. Entonces ustedes entran aquí y agregan el archivo. Profesor, Dime. ¿qué formato tiene que ser el archivo? ¿Tiene que ser todo .zip. PDF? Si me van a mandar algo comprimido que sea .zip. No me manden .rar porque yo no uso nada pago. Lo único que uso pago es esto y no lo pago yo. El Office. Ese es el Office de la universidad que me regaló. Bueno, a todos los profesores nos dan 5 licencias. Para 5 dispositivos. Pero sí puede extraer RAR, ¿no? Sí, pero no lo uso. No lo uso porque es muy lento. Yo en realidad el comprensor que utilizo es el WinZip. Perdón, el 7zip. Y a veces no lo extrae, no sé, no lo extrae porque RAR es un formato privativo, no es un formato, estándar, mientras que zip sí, zip es un formato estándar, lo extrae enseguida. ¿Comprendieron? Mándenme formatos estándares. Ok. Bien, Formato zip. sí. También mándenme las cosas en PDF, en Word, no me las manden en otro formato raro, porque ODT, el formato ODT, el de OpenOffice también, yo uso OpenOffice aquí. Lo tengo no instalable, sino portable. Bien. OK. Yo quito un poco aplicaciones que tengo aquí, esto lo quité ya. Hoy este fin de semana voy a formatear el computador. Voy a restaurarlo a fábrica. Se me venció el antivirus y me está molestando hace rato, no lo he comprado. Ahí está vencido. Y cada rato me aparece el mensaje. Bien, tengo que comprarlo en estos días. Bueno, pues si les interesa, voy a comprar una licencia multiusuario. Una licencia de multiusuarios quiere decir que compro una licencia que me vale 250.000 barras y tengo 1000 licencias. Al que le interese, me pone en Nequi 10.000 barras y le entrego 2 licencias, una para su computador y una para el dispositivo móvil, de McAfee, originales. Es decir, simplemente yo tengo que registrar en mi cuenta el email de ustedes y le selecciono la licencia para Windows. Ustedes me dicen, profe, tengo un Windows o tengo un Mac. Entonces yo cojo Windows o Mac y me dice, mi dispositivo es iOS o es Android. ¿Cuál es el antivirus, profe? O Windows. McAfee el último. El último porque ya voy a renovar en estos días. Aquí está. Bueno, profe, yo. Aquí está. Se me venció hace como 20 días, quizás más. Pásame el Nequi, profe. Sí, pero cuando lo compre, pero no la voy a comprar este fin de semana, la renuevo. Configuración, aquí está. Pero se me venció el 8. Tengo que entrar y renovarla. A eso lo hago en otro momentico. Bueno, miren, ¿dónde las compro yo así baratas? Acá. En esta es una empresa, esta es o sea, compro la licencia rusa. En Rusia
las licencias al peso colombiano son mucho más baratas. Lo que pasa es que tenemos que tener una cuenta de tarjeta de crédito con acceso a cualquier tipo, por ejemplo, Citibank o Mastercard o cosas de esas. Y haberte registrado en la página de McAfee como testing. O sea, como ellos abren esa vaina cada 6 meses, cada 7 meses. Como usuario tester. Y como usuario tester te dan la opción de que el 2022, el 2020 sale la versión 2021 y tú tienes la obligación de testearla. ¿Ya? Si no la testeaste, no tienes acceso a la licencia multiusuario. Es como un beneficio que le dan a uno, ¿me entienden? Sí. ¿Y cómo dieron? Entonces, para testearla, ¿qué hago? Ellos me regalan a mí la licencia que yo testeé, yo se la regalo a todo el mundo. Muchachos, cojan esta pipa, papá, en el 2020. Esa es la versión de McAfee 2021. Se la regalo a ellos y después, eso tiene una fecha de vencimiento de 3 meses. En 3 meses la utilizan, en 3 meses se desactivan. Después que yo paso el informe, porque yo tengo que pasar un informe, papá, de cuáles son a los usuarios. Ellos entregan como un formato de satisfacción y de problema, entonces las personas los llenan, yo los subo, los consolido, se los mando y a partir de ese momentico ya tengo habilitada la compra de la licencia multiusuario, casi 1000, creo que más de 1000 licencias por 200 y pico mil pesos, casi 300.000 pesos por un año. Así que cualquier que me interese para recuperarlo a 10.000 barritas cada licencia, 2 licencias le voy a dar. Una para dispositivo y una para Windows por NET. Bien, ya vamos a dar la publicidad para otro día, carajo. Bien, entonces ya saben, esto es lo que vamos a trabajar. Por aquí entregan, aquí colocan un comentario que ustedes requieran que yo pueda ver y suben el archivito y listo. Muy bien, aquí en la semana 7 van a encontrar más material. Sobre todo les recomiendo mucho el material de aprendizaje. Recursos de aprendizaje. En todas las unidades tengo material de aprendizaje. Transformar modelo conceptual a modelo relacional, ya eso lo vimos. Tenlos aquí, todas las relaciones. La idea es que no tengan que salir a buscar muchas cosas por fuera. Muy bien. Ahora nosotros estamos en esta parte. En el modelo relacional y el SQL. Este que está acá. Estructuras de consultas. SQL. ¿Por qué están desfasadas las semanas con lo que estamos dando? Porque esta plataforma, esta aula virtual, si ustedes lo vieron, corresponde a 2019. Mírenlo. Cuando yo hago una actividad de la semana, parece que está en 2019, o en 2020, 2020. El plan de estudio cambió. El contenido cambió bastante. ¿Ya? Entonces, ahora estamos dando solo en primer corte análisis y diseño, y en segundo corte bastante SQL. Para que al final, porque al final en los semestres anteriores no alcanzábamos a hacer la aplicación. Ya, ahora este semestre sí lo vamos a hacer, la aplicación. De hecho, se perdía mucho tiempo, más bien. Ok, bien, vamos a la fija. Entonces, cuéntenme cómo van con la actividad, qué dudas tienen. Profesor, una consulta respecto a la actividad. ¿Tenemos que subir, digamos, screenshot de las tablas o cómo tiene que ser el archivo? El archivito se lo voy a mostrar. De práctica. Se lo voy a mandar en estos días. Si quieres se lo mando ya. Esto es una guía. Por ejemplo, diagrama de entidad de relación. Aquí lo llenan.
el laboratorio de bases de datos, instalación de SQL Server, asignatura de bases de datos, llevan rieta, institución educativa, como yo trabajo en varias universidades, pues colocan la Universidad del SINU, en la fecha en la que lo hicieron. Desarrollo de la guía contiene los siguientes apartados: enunciado, análisis del problema, enunciado del caso de uso. Esto porque todavía yo no les he dado esto. Este que está acá, el ejercicio que les mostré anteriormente. En el caso de esto, ustedes van a utilizar este ejercicio. A colocar, me corresponde al caso tal. Hacen el diagrama antirrelación, hacen el diseño relacional, implementan la base de datos, instalación del motor. O sea, ya todo lo que han hecho lo van a hacer en un solo informe. Pero ya esto es para el segundo corte. Indicar los recursos necesarios, la URL de descarga, cuánto es RAM, confirmación del cliente en línea comando, o sea, entrar por línea comando, acceso al motor de base de datos, desde la sesión de usuario, salir del motor, entrar al motor de base de datos, salir de la sesión de usuario, crear un usuario, entonces vamos a ver, salir de la sesión de usuario del administrador, entrar a la sesión de usuario del administrador, borrar la base de datos, crear la base de datos, eliminar la base de datos, etcétera, 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 etcétera. Estos serían los pasos. ¿Qué tienen que entregar ustedes? Veanlo. ¿Están viendo? Diagrama enunciado, mírenlo acá. Enunciado, caso del problema. Esto es un ejercicio que alguien envió, no sé qué estudiante envió esto. Andrés Felipe Molinares. Se entran aquí, colocan la Pero ese instrucción. sería el final, ¿no es cierto? Este sería el final, pero esto que está aquí debe ser igual a lo que van a hacer ahora. Colocan la instrucción y colocan un pantallazo. Él no lo coloco aquí porque este es el final. En el final no requiero pantallazo. Vamos a buscar uno que sea, este de la Universidad de Cartagena. A ver, y el modelo, sí, este es de un estudiante. Este es el diagrama antirrelación. Bueno, aquí sí, mira, así. Pequeños fragmentos de la pantalla de consola. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo viste? Sí, sí. Donde ingresa. ¿Mostramos digamos, la tabla o mostramos también con los comandos? No, los comandos. Yo necesito los Crear comandos y esa cuando tabla. lo ingresan aparece el resultado. Míralo acá. ¿Sí lo ves? Ajá, y después mostramos. Claro. Sí, ustedes ejecutan el comando y colocan, por ejemplo, esto está de más aquí. ¿Por qué? Porque me colocó mucha pantalla. Yo lo hubiese colocado este pedacitico apenas. Este pedacitico apenas, ¿sí o no? Donde ingreso el comando, veanlo aquí, va. Donde ingreso el comando y tengo el resultado de la instrucción. Aquí está, miren, vean. ¿Sí lo ven? Aquí eliminan la tabla, este comando para eliminar la tabla me dice, pues la mayoría de los motores de base de datos es el mismo comando. Cambia una que otra cosita. Por ejemplo, en SQL Server hay que colocar la palabra go en todo. Y son cositas que necesito que vean. En Oracle, normalmente tengo que utilizar la palabra begin, que la van a ver con María Claudia el otro semestre. En administración de bases de datos. Dame un segundito que voy a tomar un cafecito aquí, un segundito. Caliente. Me da sueño. Ahora digo, estaba en una reunión y me quedé dormido. Luis fue el que me... Estoy hablando con mi esposa mucho. Luis fue el que me despertó. Hey, John, te están haciendo una pregunta, marica. Por eso apagué el aire acondicionado. Dame un segundo. Bien, ok. Perfecto el café. Gracias. Bien, entonces, ejemplo, aquí, así eso es lo que yo necesito. Y ya les expliqué, no les estoy mamando gallo, ni les estoy fastidiando la vida, ni, que profesor, pero si existen unos entornos integrados más abrigables, etcétera. No, esto lo tienen que hacer así para que aprendan a tener la experiencia de entrar a la consola cuando les toca administrar un motor de base de datos que esté en un servidor.
Cuando estén en un servidor, ya les expliqué los motivos, no van a poder instalar ninguna herramienta de interfaz gráfica porque los servidores de base de datos no pueden tener el lujo, no se puede dar el lujo de gastar la memoria RAM del servidor en un programa que muestre píxeles con imágenes, cargue botones, menú, etcétera, porque esa memoria la van a requerir los usuarios que están conectados a dicho servidor. Por eso que utilizan estas interfaces de usuarios basadas en línea de comando, porque esto no consume nada de memoria RAM. Esto es puro, cada letra de esta es un byte, ¿ya? Mientras que un botón consume muchos bytes. Un solo botoncito, como este que están viendo aquí, como estos botoncitos que están viendo aquí de la barra de Webex, cada botoncito de esto es un montón de bytes. Un montón de bytes para poder pintarlo ahí, mientras que un carácter no es nada. ¿Comprendieron? Es por eso, ya en el segundo corte, ya pues vamos a utilizar un entorno integrado más amigable, obviamente. Muy bien. ¿Qué otras dudas tienen? Vamos a buscar otro ejemplo, a ver. El mismo. Nuevos ejercicios, son más ejercicios todavía. Un libro se lo va a pasar enseguida. Ahí lo tienen en el chat. Bien. Cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿Qué problemas han tenido? No vayan a hacer esa vaina corriendo el último día porque se estresan. Les da la pálida, les da diarrea, les da dolor de barriga, les da mareo, les da de todo por no ser responsables. Uno tiene que planearse. Eso está Profe, el puesto único inconveniente es en cuanto a la sintaxis de los lenguajes. Ujú. En cuanto a las relaciones, pues no es igual. No No llevan es igual. unos paréntesis específicos o unas comas en un lugar específico para que no dé error al Sí. momento de Cada la motor tabla. de base de datos, como les decía al comienzo, cada motor de base de datos ha modificado un poco, no es mucho, un poquito, en pequeños detalles la sintaxis del SQL. Pero a rasgos grandes, o a grandes rasgos, como se dice, es la misma instrucción. O sea, tiene los mismos componentes. ¿Sí te diste cuenta? Sí, profe, de hecho intentamos realizarla de la misma manera, misma sintaxis, daba error en DB2 y no recuerdo cuál es la otra, MySQL Server, y MariaDB, me daba imagino. error. Y MariaDB no me lo van a usar, porque MariaDB es la misma vaina que MySQL. MySQL tampoco lo van a usar porque en el informe no va MySQL. No, profe, estábamos probando, como hay que instalarlo Vale, todo, vale. entonces se probó la misma sintaxis en todo, para ver ¿Saben cuál es qué el que más errores la daba. respeta? El que mejor respeta la sintaxis estándar de SQL 92, que es la última versión. SQL 92. Si no me equivoco, esa fue la última versión estándar de ahí creo que se han hecho unos cuantos cambios, pero no ha salido una versión nueva. Mentira, sí, salió una en el 2001. Está en ANSI, está la 2001. El motor de base de datos que más respeta eso
Es el más liviano de todos. SQLite. Esto es un motor de base de datos bien extraño. Quien lo hizo, quien lo desarrolló con una idea diferente. Hizo una librería. Ustedes saben que es una librería. No, bueno, los que no son de programación saben que una librería es un lugar donde uno lee libros. Una librería de un API se llama eso. Una librería API. Una interfaz de programación de aplicaciones en C++, escrita en C++. Esa librería, ¿qué hace? Tienen funciones, bueno, en el caso de la última versión ya es orientada a objetos, ya tiene clases para, una clase se llama SQLite Server, que permite que SQLite sea servidor. Antes no era servidor, ahora sí. Tiene una clase que se llama SQLite normal y tiene un método para create user, para crear usuario. Uno simplemente le pasa los datos del usuario, el nombre del usuario, la clave de usuario, los permisos, etc. Tiene un método para crear la base de datos. Tiene un método para eliminar la base de datos. Y así. Entonces, ¿qué bacano tiene este motor de base de datos? Que yo tengo mi software hecho en Java, en PHP, en C++, en el lenguaje que sea, y el motor de base de datos está incorporado dentro de la misma aplicación. O sea, no hay que instalarlo como se instala con MySQL, con Oracle, ni nada de esa vaina, sino que el mismo motor de base de datos está metido dentro del lenguaje. ¿Me hago entender? Y a partir del lenguaje con el API, con la librería que uno importa librería para SQL, para SQLite en C#, en C++, en Oracle, en Python, en cualquiera de ellos, uno dentro del mismo lenguaje realiza las operaciones sobre el motor de base de datos. ¿Qué nos permite esto? Lo siguiente, ¿verdad? Que yo tenga un archivo distribuible. Los archivos distribuibles son, si es C, es .exe, o si es Microsoft, MSI, Microsoft Installing. ¿Sí lo han visto, verdad? Sí. Los del asistente de instalación. Siguiente. Sí, profe. Exacto, Microsoft Installing. Que es muy facilito hacer un archivo de esto. Simplemente hay que descargarse la herramienta de Microsoft y ya. Y él es una aplicación que crea un asistente de instalación. Ahí en ese asistente de instalación se encuentran los archivitos que tienen que ver con el programa ejecutable, los .exe la mayoría de las veces. Si es Java, el .jar. ¿Ya? Si es Python, pues Python es un lenguaje interpretado, es .py. Si es PHP, .php. Código fuente es el mismo código ejecutable porque es interpretado, no es compilado. Si es JavaScript, .js, etc. Pero existen formas de convertir a Python en .exe o a PHP en .exe o a JavaScript en .exe. Es decir, que en estos archivitos está el .exe. Y dentro de ese .exe ya está metida la base de datos. De tal forma que si mi programa se llama, gastos, siempre uso el mismo ejemplo, gastos.exe. En gastos.exe es un archivo que pesa 20 megas por decir cualquier cifra estúpida. Para ejemplificable, no estúpida, porque no es estúpido. Cualquier cifra ejemplificable. Ese archivito gastos.exe yo lo puedo meter en una USB, lo puedo llevar a internet, lo puedo regalar, lo puedo mandar por correo, lo puedo quemar en un CD. Puedo hacer lo que quiera con él para poder distribuirlo, es decir, llevármelo para cualquier equipo de cómputo. Y ahí adentro de ese exe está la base de datos. ¿Me hice entender? Sí. Es decir, que cuando la persona ejecuta el programa, uno por programación enseguida crea la base de datos, la crea internamente con el lenguaje de programación, crea la base de datos. Si tienes, por ejemplo, los datos montados en internet, por ejemplo, en un archivo de Excel, o los contactos de un correo electrónico, o los tienes en un archivo de texto, un archivo JSON, un archivo XML, uno por programación, con el lenguaje de programación, puede descargar los datos. Primero creas la base de datos, aquí, en el computador donde estés. Después la pueblas, o la cargas a partir de los datos que los puedes tener en otro archivo
lo puedes tener en un archivo Excel, lo puedes tener en un correo electrónico, lo puedes tener en una URL montados en internet, qué sé yo. Incluso puedes hacerlo a partir de otros datos que tengas de otro motor de base de datos. Desde aquí se hace la consulta, se traen los datos, se montan aquí y se cargan acá. ¿Qué permitió SQLite? Que uno pueda crear bases de datos en dispositivos móviles. La mayoría de las bases de datos de los dispositivos móviles están hechas en SQLite. Y para probar un motor, entren a una carpeta creo que tienen que tener ruteado el equipo, porque creo que esas carpetas creo que no se ven. En Android hay una carpeta que se llama Database, ahorita que se llama Data. Y en esa data encuentran un poco archivos con extensión BDB, perdón. Esos archivos con extensión BD son creados por SQLite. O sea que cada aplicación que ustedes tienen instalada en su dispositivo móvil, cada aplicación, si va a guardar datos internamente, crea una base de datos y las ponen en la carpeta Data de Android. La mayoría de las veces se ponen ahí, pues en realidad el dispositivo las puede poner donde le dé la gana. Pero los desarrolladores de Android han hecho como que algunas carpetas estándares para que uno, por programación, le sea más fácil y sobre todo para el mismo sistema operativo administrar los archivos. ¿Me explico? La carpeta se llama database, no es necesario ser usuario root. Ah, bueno, fíjate, en versiones anteriores sí. Yo recuerdo que para poder hacerlo tenía que bajarme un administrador de root, pero ya está pública, exacto. Eso es que cada aplicación internamente tiene la biblioteca, está usando la biblioteca del motor de base de datos SQLite. ¿Y quién lo creó? Quien la creó no se sabe quién fue el que la hizo. Bueno, sí se sabe. En realidad ya hay una pista, pero quien la creó dijo que esto era de dominio público. Y decidió ocultar su nombre cuando la publicó. Hace años ya que lo hizo. Entonces, al ser dominio público, que ya lo he explicado en la clase pasada, entregó el código fuente, entregó el proyecto en C++, y de ahí en adelante ese proyecto ha sido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ya tiene interfaz gráfica, tiene como 50 aplicaciones para trabajar con SQLite a manera de interfaz gráfica. Antes era que trabajar con el lenguaje de programación. Incluso los navegadores tienen un plugin para trabajar con SQLite como interfaz. O sea, tienen un sistema de gestión de bases de datos cliente para SQLite. ¿Ya? Es muy chévere. A mí me gusta mucho. Sobre todo los cursos de bases de datos, de certificación de bases de datos, los enseñan con SQLite. Porque no tienen que pagar ninguna licencia ni están violando ninguna cuestión al publicar los videos del curso, etcétera, etcétera. Como es de dominio público, literalmente nos pertenece a todos. Bien. ¿Algo más? Ok. Presumo que nadie más tiene preguntas, que no le ha pasado nada raro. ¿Cómo le fue con la instalación de SQL Server? DB2, antes se llamaba Informix. De pronto no la encuentren como DB2. Que sí la deben de encontrar en DB2 porque en IBM está DB2, pero también está Informix. Sí, profe. De hecho, se descarga por la página de IBM Ajá, y te pide un registro con confirmación al correo. exacto. Si no, no te va a descargarla por ninguna forma. Y es demo. Te ponen un tiempo. ¿Sí o no? De uso. O ya cambió la licencia. No sabe. Creo que no tienen licencia gratuita. Ni siquiera free, como la que tiene Oracle, que tiene una licencia free que no se desactiva jamás. Simplemente si se acaba el tamaño de archivo de cuota, la cuota en archivos es de 4 gigas. SQL Server también tiene una cuota de 4 gigas, pero nunca se desactiva. Estos de IBM no han querido soltar el motor de base de datos gratuito todavía. Dicen que es uno de los más avanzados del mundo. Dicen. No me consta. Bien, porque no he hecho la comparativa. Pero sí hay comparaciones, hay archivos de investigación que han hecho muchas personas que hacen la misma base de datos
en el mismo computador con los mismos recursos y empiezan con un software que se llaman software de testeo especiales que testean la velocidad de transacción del lenguaje, una cantidad de cosas. Hacen la misma base de datos en SQL Server y en Oracle y empiezan a hacer lo que nosotros estamos haciendo acá, compararlos. Me parece que está. Obviamente con los criterios de comparación siempre tienen una justificación, no son a criterio subjetivo de los investigadores. Es decir, en ninguno de los artículos dice, me parece que el insert en SQL Server es mejor que el de Oracle. No, simplemente lo dicen, es mejor por esto y esto. Hay muchos artículos, la mayoría están en inglés, pero son muy buenos. Artículos de investigación que comparan las cosas. Entonces yo me leí uno una vez sobre SQL Server y Oracle. Y el muchacho fueron dos muchachos que hicieron eso como proyecto de grado. Armaron un laboratorio, un experimento, utilizaron dos computadores exactamente iguales que la universidad tenía ahí, como los computadores que nosotros tenemos allá en el laboratorio, que son exactamente iguales. Y los dos estudiantes se pusieron cada uno de manera independiente a hacer el motor de base de datos, hacer la base de datos en un motor de base de datos específico. Por ejemplo, uno de ellos dijo, yo lo voy a hacer en Oracle y yo lo voy a hacer, y tú lo vas a hacer en SQL Server. Y armaron un plan de trabajo, un guión. Los primeros pasos que vamos a hacer esto, papá. Y entonces después se intercambiaron. Cada uno iba documentando todos los procesos, todo el proceso, sin tener experiencia en el motor de base de datos. Primero armaron un plan de trabajo, después empezaron a trabajar. Y cada uno iba documentando los pros y los contras. En función a lo que ya sabían de otros motores de base de datos, con Oracle. Y el otro lo diciendo con eso. Después se intercambiaron e hicieron el mismo ejercicio. Y volvieron a hacer otra vez el mismo guión. Después se reunieron los dos muchachos. Pues en realidad siempre se han reunido. Lo que pasa es que ya el trabajo fue colaborativo. Y miraron los informes comunes y empezaron a sacar de los informes los pros y los contras entre uno y el otro. Y armaron tremendo informe. Lo hicieron unos muchachos de Canadá. Yo creo que todavía debo tener. Y fíjate, es como del 99 o 2000 por allá. Cuando estaba la versión 7 de Oracle, 7i. Y así hay un montón. Esa fue la que yo encontré. Imagínense ustedes cuántas no habrán actualmente. Cuántos proyectos de investigación similares no habrán. Un montón. Ya, entonces, después que hicieron la base de datos en el uno y el otro, dijeron, bueno, vamos a hacer la aplicación en un lenguaje de programación. Vamos a hacer la aplicación en lenguaje Java. Entonces, el de Oracle la hizo en Java y después la volvió a hacer en la otra, la de SQL Server, la hizo en Java. Mientras que el otro utilizó SQL Server, Python. Y empezó a hacer la misma aplicación en Python. Y cada uno de ellos volvió a hacer el mismo proceso, pero ya a nivel de programación. Cómo el lenguaje de programación se interactúa con el motor de base de datos. Y empezaron a sacar pros y contras y entregaron un informe muy bacano. Y esos informes son los que enseñan a uno la realidad de las cosas sin que uno sea fanático. Es decir, yo generalmente no, casi nunca digo esto. Y yo veo muchachos, cuando estoy en la parte de la presencialidad, cuando estaba en la presencialidad, yo pasaba por los pasillos, escuchaba a los pelados criticando y diciendo cosas que las decían, pero en realidad no tenían fundamentos para decirlo. Que en realidad no sabían si es cierto o no. Entonces decían, no, que yo uso NetBeans porque es mejor que Visual Studio. Dicen esas vainas sin tener ningún criterio para justificar su pregunta. A mí a veces me dan ganas de volverme y preguntarle, bueno, justifícame a mí, que yo soy amante de este motor, de este IDE, soy fanático de este IDE y no de este. Justifícame por qué este IDE es mejor que este. Yo que lo manejo bastante, no me atrevo ni siquiera a decirlo porque yo no he hecho el proceso de investigación. ¿Ya? Eso es como, decir eso es como cuando la novia dice que el novio de él es más bonito que el de la otra, o al revés. O uno dice, mi novia es más bonita que la otra. Porque es que lo estamos viendo desde nuestro punto de vista. No lo estamos viendo desde otros puntos de vista. No estamos comparando nuestra novia o nuestro novio con otros o con otras. Eso es fanatismo. Profe, Y en esta carrera no podemos y ser. profe, Dime. solo estudio con uno editor de texto.
Editor de código. No, hay dos. Está el Visual Studio Code, que es relativamente nuevo. Pero Visual está el Studio. legendario Ya. Visual Studio. Ese es legendario. Este fue el primer entorno integrado de desarrollo que creó el diseño, la programación visual. Es decir, tiene una paleta con unos componentes que uno arrastra y coloca usando un lenguaje llamado Visual Basic. Ese fue el primer lenguaje visual que existió. Eso fue una invención de Microsoft. Después sacaron Visual C++. Después sacaron Visual Fox Pro. Visual Fox Pro, que ya desapareció. Es uno de los lenguajes más populares que existieron en la historia, es este que está aquí. Todavía hay un montón de software hechos con esto. Esto era un engendro, así le llaman en la programación. Esto fue una abominación, un engendro, pero una vaina que funcionaba. Es decir, era un monstruo, una cosa, ¿cómo les explico? Voy a decir de otra manera. El cuento del patito feo. ¿Se acuerdan del cuento del patito feo? Sí. Esto es un pato, ¿eh? Ustedes no saben de arte, pero esto es un pato. El patito feo. Yo siempre me acuerdo del cuento este con Visual Fox. Visual Fox está basado, Visual Fox es un lenguaje basado en otro lenguaje llamado Fox Pro. Lo que pasa es que Microsoft le metió la metodología de programación visual y lo llamó Visual Fox Pro. El patito feo era un patico maluco, que nació maluco. Y ninguno lo quería, ni la mamá, ni los hermanos, ni nadie lo quería. Pero tenía una cosa importante que no tenían los demás patos, que tenía un alma bárbara y unos sentimientos impresionantes y unas habilidades extraordinarias para hacer servicio. Es decir, para servirle a la comunidad, ¿cómo le digo? Anteponiendo su propio bienestar. No sé si se han escuchado o se han visto o se han leído la historia del patito feo. Este patito feo era este man, Visual Fox. ¿Por qué, profe, dice eso? Porque Visual Fox era un lenguaje Fox Pro es un lenguaje, porque todavía existe, es un lenguaje híbrido, que es híbrido. En esa época que era híbrido, porque hoy en día existen otros lenguajes híbridos, pero de otro aspecto. Era lenguaje de programación y al mismo tiempo era lenguaje de transacciones, lenguaje SQL. Lenguaje de programación con el lenguaje SQL interno. Es decir, que yo podía hacer, por decirles algo, yo podía hacer esto. Tenía la palabra import para importar justamente. Import, como la Java. Import. Módulo. Módule. Y uno colocaba, por ejemplo, el módulo aquí de fechas. Dates, por ejemplo. Por decir, para empezar a hacer cualquier cosa. Entonces uno ponía, y aquí adentro hacía esto. Create, dentro del mismo lenguaje. Create database. XYZ, punto y coma. Bueno, no usaba punto y coma en realidad. Yo porque soy amante de Java no usaba punto y coma, sino era como en Python, por Enter, como Visual Basic. Las líneas terminaban con el Enter, las instrucciones. Y entonces decía por acá, create button. O por ejemplo, decíamos así, bar button, botón. Ya, así. Bar button. Entonces uno por acá decía ahí que button, botón, coma, la etiqueta del botón. OK, por ejemplo. Se hizo. Y aquí colocaba la función clic. Clic aquí. Y cerraba la instrucción. Esto lo que hacía era crear un botón, ponerle la etiqueta y tener una función por acá abajo donde se programaba el clic. Tengo que hacerlo aquí un momentico. Donde se programaba el clic. Entonces por acá teníamos una función que acá se le llamaba procedure. Se le llama procedure. Entonces aquí colocaba clic aquí. Clic aquí.
Y entonces ya uno empezaba a escribir el contenido de la función. Esto era un engendro. ¿Por qué era un engendro? Porque iba en contra de todas las buenas prácticas de programación. Hay un patrón de arquitectura de desarrollo llamado MVC y salió justamente por este problema. MVC, también llamado MVC. MVC. Visual Fox Pro. Fox Pro asesinaba a esta vaina. De hecho, iba en contra de cualquier buena práctica de programación, de arquitectura de programación. ¿Por qué? Porque en un solo archivito podíamos tener la lógica de programación, la lógica de modelo, de datos y la lógica de la interfaz gráfica. Y sobre todo, el mismo lenguaje de programación, al mismo tiempo de ser lenguaje de programación, también era lenguaje SQL. No, y esa vaina era un espectáculo. ¿Por qué? Porque uno dentro del mismo lenguaje, dentro de la misma instrucción decía el select y no tenía que declararlo en una variable de tipo string para meter el select, como lo vamos a ver después. Bueno, los que ya vieron conmigo programación en desarrollo 3, desarrollo de software 2 en tercero, saben de qué hablo. Select. Esto tenemos que meterlo en una variable de tipo string, después colocar el driver de la base de datos y mandarlo al motor de base de datos, después tener la respuesta, etcétera, etcétera. Este lenguaje no permitía eso. Este lenguaje hacía todo dentro del mismo lenguaje. Y eso era un espectáculo. Pero ¿saben dónde estaba el problema? Aquí va. Cuando el programa ya estaba funcionando, imagínense que estos eran todos los programas hechos en Visual Fox. Microsoft le metió la mano y lo llamó Visual Fox. Lo hizo 10.000 veces más eficiente. Ya. Es decir, todo lo que yo estaba haciendo ahora, lo que estaba haciendo ahora se hacía en Fox, con Visual Fox Pro, que era un entorno que estaba incorporado en el entorno integrado Visual Studio. Ahí uno llegaba a crear proyectos y aparecían varios lenguajes. Uno de esos cogía uno Visual Fox y le aparecía una interfaz así bonita como la que hemos visto en NetBeans, con el proyecto acá. Todo eso ha sido heredado de Microsoft, con la barra de herramientas por acá y la paleta de este lado. Y aquí al ladito venía una paletica que se llamaba Database. ¿Saben qué hacía uno? Aquí estaba el icono de la base de datos. Uno arrastraba esta vaina, la soltaba aquí y él automáticamente creaba todas las instrucciones de Create Database, le aparecía una interfaz gráfica 1 acá. Y decía, coloque los nombres de las tablas. Entonces uno colocaba el nombre de la tabla, el nombre de la columna, papá, y la creaba. Ya. O al revés, miren qué hacía. Teníamos la base de datos, arrastramos la base de datos ya con todas sus tablas. Aquí, la tabla A, la tabla B, la tabla Z, la tabla X. Arrastramos la base de datos y la poníamos sobre la ventana. Y el madre automáticamente creaba el menú. Un menú por cada tabla. Si teníamos una tabla llamada usuario, te creaba un menú con el crear, eliminar, actualizar, eliminar, registrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si dábamos clic en un ítem, ya aparecía el formulario hecho. Increíble. Ya aparecía el formulario hecho de la básico. Obviamente uno le tenía que cambiarle era los iconos, los colores. Venía, si era email, ya venía formateado con el email. Si era de tipo número, entonces no te permitía escribir el número, venía con el botón de agregar, eliminar, consultar, actualizar. Una barbaridad, es una cosa que eso agilizó el trabajo de desarrollo enormemente. El problemita era que todo esto estaba metido en un solo archivito. Después lo mejoraron y crearon la sentencia SQL en otro archivo que se llamaba módulo.db y en otro lado colocado otro archivito llamado form, que era la lógica de la interfaz gráfica. Pero seguía siendo el mismo problema después. Es decir, el programador, discúlpenme las chicas la palabra que voy a decir, el programador que usaba Visual Fox Pro estaba cagado de la risa. Era feliz usando Visual Fox Pro porque si le tocaba hacer un proyecto enorme que demoraba todo esto, con Visual Fox Pro lo hacía así. Y le quedaba todo este tiempo para mejorarlo, probarlo, incluso hacer nuevas versiones y todo esto. Porque con Visual Fox Pro el desarrollo de Visual Fox, con Visual Fox Pro es tremendamente rápido y es súper ágil. ¿Dónde está el problema? Aquí va.
Cuando ese programador terminaba el proyecto y lo entregaba, ese programador se iba, dejaba todo listo y le entregaba el proyecto a la empresa. La empresa quedaba con su proyecto funcionando. Y aparte de eso era servidor. Era un espectáculo porque instalábamos el programa en un servidor conectado a la red y todos los computadores están conectados a ese servidor. Pero la mayoría de las cajas de los software de las tiendas en cadena, cuando las tiendas de cadena empezaron a crecer, todos los software de las tiendas de cadena tenían un software hecho en Visual Fox, porque era muy fácil, no existía el desarrollo web, no estaba tan avanzado, sí existía, pero no estaba tan avanzado como ahora. Entonces, cuando ese programador se iba y un usuario cualquiera usaba el sistema y encontraba un defecto, lo notificaba. Y lo notificaba a los manes que trabajaban en la empresa como soporte. La gente de soporte, que siempre está con la boca abierta porque nos dicen, no, increíble, tanta vaina para mí solo. Entonces, todo ese poco cositas llegan acá y estos que estaban acá decían, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Contactaban al programador que lo hizo y en el mejor de los casos, el programador que lo hizo venía y arreglaba. Pero en el peor de los casos, el man ya no estaba disponible. Y entonces a ellos les tocaba modificar, entender y cambiar el proyecto. Es decir, les tocaba entrar a las tripas del sistema, el código fuente, y buscar la forma de modificar eso. Cuando ellos llegaban y encontraban un revuelto de SQL con botones, con eventos, con iconos, con lógica de programación, de negocio, con una cantidad de cosas y un poco módulos revueltos ahí, esta gente que estaba acá, mejor dicho, le daba un infarto. Y no era una sola persona que necesitaban varias personas para poder entender todo lo que estaba haciendo esta acá. Y el tiempo de modificación, de administración, a esto se llama mantenimiento, que debe ser corto, cortiquito. Con Visual Fox se extendía, es decir, pasaba el efecto contrario. ¿Me entendieron? Si el software se demoraba uno haciéndolo, si el software tenía que empezar aquí y terminar acá, y una persona con Visual Fox Pro terminaba, no, esa era mucho. Vamos a suponer que llegaba hasta aquí. Ya aquí tenía un software funcional con sus altibajos y caídas durante el desarrollo, porque siempre hay unos altibajos y caídas, pero terminaban, en feliz término terminaban aquí. Todo este tiempo que estaba acá lo utilizaban para probar el sistema y hacer los ajustes. Pero si era el mismo equipo, es decir, si el mismo equipo que desarrolla es el mismo equipo que mantiene, ahí no había ningún problema. El problema está que cuando el equipo lo cambiaba, como no tenía estándares de programación, el lenguaje no permitía hacer código espagueti, ese era el término que llamaban en esa época, código espagueti. Algo así como un revuelto de todo con todo, líneas de código con un objetivo metidas en un archivo donde hay líneas de código con otro objetivo totalmente diferente. Esto se extendía casi el triple el mantenimiento y al extenderse generaba costos exagerados en el sistema. Si el sistema originalmente se planteó para ser desarrollado con el presupuesto de X presupuesto, aquí lo pagaron, aquí lo desarrollaron, aquí lo pagaron con este presupuesto. El mantenimiento del sistema daba X, Y, Z y todas las letras basadas en presupuesto. Es decir, la cifra crecía. ¿Por qué? Porque requería mucha mano de obra y la mano de obra no es gratis, hay que pagarla. Requería bastante tiempo en demanda de que si el sistema estaba en producción, es decir, aquí están los clientes usando el sistema o los funcionarios de la empresa usando el sistema para que los clientes, para optimizar el proceso con los clientes, esto hacía que muchas de las cosas esas se pararan.
esperando que el relojito del mantenimiento cumpliera su objetivo. Me explico, entonces tenían que volver otra vez a los procesos anteriores mientras hacían el mantenimiento del sistema. Eso era un cuento. Pero, ¿por qué les digo que era el patito feo? Porque es que en realidad los programadores lo querían. Todo el mundo quería hacer software en Visual Force Pro por los beneficios que le daba al programador. O sea, a nivel de programación era una barbaridad, pero a nivel de mantenimiento no era querido. Y la mayoría de las personas están como digo yo, no todo el mundo programa, pero sí todo el mundo usa software. ¿Entendieron? Sí. Es decir, la gran mayoría son usuarios mortales y por acá hay unos usuarios inmortales, es decir, nosotros. Los poquiticos que sabemos de programación a nivel mundial, si suman todo el poco gente, aunque eso está cambiando mucho ya no todo el mundo, ya esto es tan fácil y las herramientas y el desarrollo de software ha evolucionado tanto que ya eso no es un mito ni un misterio, ni tampoco nos ven así como que ¡hey, los magos! Mira, ¿cómo hacen una vaina tan bacana y cómo hacen que el software haga esto? Que te preguntan, ¿y cómo lo hacen? Los magos, antes decían los magos, ya no. Ya cualquiera sabe programar. Simplemente tiene que comprar un curso de internet, tener a la disposición un computador y saber programar. No tanto como nosotros, pero sí se sabe. Ya el conocimiento es bastante difundido. Y sobre todo que la tecnología de programación ha avanzado mucho de tal manera que a esa persona que no sabe se le facilita mucho el tema por debajo. O sea, se le hace mucho background. Por debajo el lenguaje de programación hace muchas cosas que antes nos tocaba hacerlas a palito. Pero todavía seguimos siendo la minoría y la gran mayoría son los que utilizan el sistema. Entonces, la gran mayoría lo odiaba y la gran minoría lo quería. Microsoft intentó cambiar eso matando la versión 8 de Fox Pro y en la versión 9, que fue la última, separó el motor de base de datos del lenguaje de programación, del lenguaje Fox. Lo separó y permitió algo que la gente ni lo pensaba. Fox como lenguaje, Fox Pro, conectado a, por ejemplo, Oracle, que eran totalmente, de hecho, eran rivales. Oracle tenía su propio lenguaje de programación tiene su propio lenguaje de programación llamado PLSQL, pero está bastante separado del motor de base de datos. ¿Ya? Mientras que Fox lo tenía incorporado ahí adentro. De hecho, uno podía utilizar el motor de base, uno puede usar una base de datos con el motor Oracle sin necesidad del lenguaje de programación. Fox no se podía hacer eso. Y el lenguaje las personas podían crear, escribir. Bueno, aquí fue Visual, no Fox, sino Visual Fox, porque fue la mejora de Microsoft. Podían hacer la aplicación en Visual Fox Pro y conectarla con Postgres, con Access, con SQL Server, etcétera, etcétera. Pero fue demasiado tarde. En esa misma época que lanzó eso, apareció Java, apareció PHP, apareció Python, aparecieron varios lenguajes de programación, sobre todo este, que está aquí. Este lenguaje de programación llamado preprocesador de hipervínculos fue hecho como un experimento para probar la eficiencia, la rapidez, la eficiencia y el desempeño de los motores de bases de datos en aplicaciones web, en Internet. Este lenguaje fue creado para eso. Este es el lenguaje que más bases de datos soporta, más motor de bases de datos soporta. Y este lenguaje le quitó mucho campo a Visual Fox, porque en Visual Fox no se podían hacer páginas web. No se podía ni siquiera integrar con páginas web. O sea, no se podía fusionar con HTML,
los primeros inicios de CSS y los primeros inicios de JavaScript. No se podía fusionar, mientras que este sí. Y apareció el despliegue de las aplicaciones web. Avast respondió con algo llamado Servlet, JSP. Primero fueron Servlet y después JSP. JSP. Para hacer frente al auge de PHP. Python, pues Python sí se tardó para hacer esa vaina bastante. Hace poquitico fue que menos de 10 años que apareció su framework. Python era más que todo un lenguaje científico para investigaciones científicas. Pero estos dos le dieron mucho palo a Visual Fox Pro. Y aparecen los motores de bases de datos con los drives, una cantidad de cosas, y poco a poco fue muriendo. Tanto fue el auge que tuvo este lenguaje de programación, que Microsoft hizo lo imposible por evitar que desapareciera. Y se metió en la era de la programación web y crearon algo llamado JSF. Mentira. AFP. Ya me acordé. AFP. Porque en esa misma época Microsoft creó algo llamado ASP para competir directamente con PHP y con JSP. Ventajas, muchas. JSP solamente era Java. PHP era C, porque PHP en realidad es C por debajo. C, un pseudolenguaje. Cuando se interpreta y se genera el código ensamblado o el código objeto, se crea un código C++, que después es convertido a código máquina. ASP salió en esa época con 4 lenguajes: Visual Basic, Script, C++, Visual C, Script. Visual C, Script. Una versión de JavaScript que ellos llamaron, hoy en día se llama TypeScript. TypeScript. Pero en esa época se llamaba JScript. Así se llamaba. Y sacaron otro lenguaje llamado Fox. Pero Fox no era para todo el mundo. Lo mejoraron y sacaron y lo separaron de ASP. Y lo llamaron, esto se llamaba Active Server Page. Y esto se llamaba Active Fox Page. Páginas en el servidor escritas en Visual Fox. En realidad en Fox, porque Visual no tenía nada. En Fox Pro. Pero nada, ya estaba condenado a morir. Y murió. Llegó hasta la versión 9. Imagínense. Yo lo usé. Era el auge cuando nosotros estudiábamos. Llegó hasta la versión 9. Visual Fox llegó hasta la versión 9. Ahí. Todavía hay muchos proyectos. Ustedes buscan por internet. Se requiere desarrolladores en Java, Serverface, JSF, que es la evolución de JSP. Hoy en día se le conoce mucho a un framework. El framework que mejor utiliza esto se llama Spring. Y tiene JPA o Hibernate o bueno, su propio ORM. Se requiere esto, o se requiere personas que sepa PHP, o se requiere personas que sepa ASP versión .NET, que es la mejora. Esto evolucionó a algo llamado ASP.NET, para poder pasar los pocos sistemas que quedaron en Visual Fox Pro orientados a la web. Búsquenlo para que vean. Es espectacular ese sistema, pero estudiar esto es perder el tiempo, es devolverse 25 años atrás. Es algo que pasó en la historia, más bien. Por ahí escuché que iban a sacar una versión nueva de Visual Fox, que se llamaba ServiFox, pero eso no ha generado mucho entusiasmo entre la gente, porque es una inversión enorme. Para hacer eso toca meterle plata a la investigación. Se llama, o pues el nombre que tiene el proyecto se llama Fox Service, que lo quieren hacer, quieren resucitarlo para que tenga todo lo que tienen todos los lenguajes actualmente, pero que esté incorporado en algo llamado Azure. No sé si saben qué es. Azure, de Microsoft. Bien. Bueno, muchachos, si no tienen más dudas, los dejo. Nos vemos el viernes. Profesor, yo tengo una duda. Dime. Yo me estaba guiando en Oracle
PDF que había mandado usted. El Y archivito. nunca hace un create de database, sino Nunca. que hace un create de table space. Ah, create database. Buena pregunta. Ajá, no usa un database, Database, usa un eso. table space. Eso. No, Eso sí existe en Oracle, pero es un camello. Lo que pasa es que Oracle trabaja diferente a los demás. Les voy y a, entonces les voy a explicar. Sí existe, usamos ese comando sí existe, pero es un script enorme que incluso lo puedes descargar desde la misma página de Oracle. Es un script, no es un solo comando. El comando incluye una serie de cosas por la forma en la que trabaja Oracle. Un montón de cosas. ¿Cómo trabaja Oracle? Oracle trabaja diferente a los demás motores de bases de datos. Trabaja así. Lo voy a intentar explicar de una manera no técnica. Imagínate, Rodrigo, que a ti te dan este espacio para que tú lo almacenes, para que tú lo administres. Imagínate que esto es una bodega. Una bodega. Bodega. Y en esa bodega tienes tantas áreas, el área de metros cuadrados para poder guardar los artículos de tanto. Y a ti te dan la posibilidad de que diseñes la forma en la que vas a administrar esto. No te dan el sistema, no te dan las reglas, sino que tú dices, bueno, yo voy a administrar mi propia forma de administrar la bodega. Entonces tú puedes decir, así trabajan los motores de base de datos tradicionales diferentes a Oracle. Dice, esta sección que está aquí, la voy a utilizar para la base de datos 1. Este espacio que está acá lo voy a utilizar para la base de datos 2. Este espacio que está acá lo voy a utilizar para la base de datos 3. Este para la base de datos 4. Este para la base de datos 5. Y así. Hasta que se me acabe el espacio. Ya cuando se acabe el espacio, ese espacio se llama cuota de disco. Por todo motor de base de datos, cuando se instala, le va pidiendo cuota de disco al sistema operativo. Hasta que el sistema operativo diga, y ya no te puedo dar más porque está ocupado, lo necesito yo, etc. Así trabajan los motores de bases de datos. Dan espacios, seccionan, subdividen el espacio que se les asigna de cuota de disco en pequeños carpetas para guardar la información de datos. Dentro de esa sección guardan las tablas. Aquí hay una tabla, aquí hay otra tabla, acá hay otra tabla, acá hay otra tabla, acá hay otra tabla y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. sí, claro. Ok. Sí. Oracle no trabaja así. Oracle marca la zona. Dice, todo esto es una base de datos. Por eso que Oracle cuando empieza, viene con cuatro bases de datos básicas. Sybase, Sysbase. Otra que se llama, que son los mismos usuarios. Otra que se llama DBA. ¿Sí o no? ¿Cierto? También son usuarios, ¿sí o no? ¿Ya los vieron? Los que trabajaron con Oracle. Estos son espacios, marcas que se le dan a los espacios. Como cuando tú llegas, trabaja exactamente como cuando tú llegas a un centro comercial, a un almacén de cadena y miras hasta el techo y ves unos pendones que dicen que zona de aseo. Otro pendón que dice zona de ferretería. Otro que dice zona de comida. Pero tú te das cuenta que internamente en la zona de comida encuentras cosas de aseo. ¿No lo han visto? Sí, en las góndolas de los artículos. ¿Sí se han dado cuenta, verdad? Sí. Esta es la góndola de, por ejemplo, de los panes. Entonces, en la góndola de los panes te puedes encontrar, por ejemplo, con una máquina para hacer pan. O puedes encontrarte con una nevera. O puedes encontrarte con cosas que están relacionadas con los panes, porque ese es el tipo de mercadeo actual. Se llama mercadeo por relaciones, no sé qué vaina. Bien, Oracle trabaja exactamente igual. Riega todo en el disco. Todo lo riega. Es decir, una tabla la pone aquí, otro pedacito de esa tabla, porque no coge todo el espacio de la tabla, sino que si esta tabla, parte de la tabla la pone aquí y otra parte la pone acá. Y otra parte por acá, o puede poner una sola tabla acá. Y están regadas, las tablas están regadas por todas partes. Pero a las tablas les pone una etiqueta. Y dice, esta tabla corresponde al espacio XYZ. Esta tabla corresponde al espacio XYZ. ¿Por qué lo hace así? Porque en realidad, de la otra manera tradicional, se
el solo hecho de guardar, de seccionar este espacio, como lo hicimos ahora ratico, que, por ejemplo, también el color. Los motores de base tradicionales hacen esto. Dicen, bueno, de toda esta área, esta parte que está aquí va a ser para la base total. Solo hacer esto, imagínate que tienes tu bodega y metes aquí una columna aquí, ay carajo. Una columna aquí, otra columna aquí, otra columna aquí y otra columna aquí. Y a esa columna tienes que poner una base y aquí colocas un poco de ladrillos. Todo eso, el hacerlo, consume espacio en disco y consume recursos de procesamiento. Entonces ellos riegan todo y lo que hacen es que marcan en una tabla especial que tiene motor de base de datos, van marcando los espacios, las etiquetas y a qué tabla pertenece. Entonces no existe una tabla XYZ en dos espacios de dominio diferentes, iguales, perdón. En pocas palabras, no existe un espacio de dominio repetido en el motor de base de datos. Entonces los espacios de dominio se asemejan al concepto de las tablas en los motores de base de datos tradicionales. ¿Comprendiste? Sí. Sí. Sí, profesor. Es por eso. Pero sí lo soporta, hijo. Búscalo para acá. Si Pero, lo que pasa es que es un script muy grande. No es un comando simple como se hace en MySQL. De hecho, las versiones nuevas sí lo hacen. Tú escribes create database o create schema profesor, y dime. entonces usted nos recomienda que guardemos las tablas en un table space. De hecho, yo lo explico así. Todo Claro, guárdenlo en Table Space. Si quieren avanzar un poquito más, métanse en el cuento de qué es una base de datos en Oracle. Es concepto totalmente diferente a los demás. Entonces, él te dice que una base de datos es un esquema. Y un esquema tiene una cantidad de cosas que hay que hacer. Hay un comando que se llama así, Create Database, en Oracle, en las versiones nuevas, que lo que hace es que llama un script grandote y crea la base de datos, pero se demora en pila, como dicen acá, muchísimo, a mí para me poder tira crear la un base de error datos. cuando pongo un Dime, database. ¿cómo? Que me tira un error cuando pongo un Estás database. usando la 8, la 11, De Oracle, ¿sí? el 18 creo que es. La 18. 18 Debería funcionar. X. Y de hecho, bueno, si estás usando la versión personal, hay que configurarlo. Es que ese comando no es un comando propio de Oracle, en realidad es un script. El Create Database es un script que tiene Oracle. Como te decía, tiene un montón de cosas. Búscalo por internet para que veas. Procedimiento para crear una base de datos en Oracle. Son un montón de cosas. Hay que crear el usuario, hay que crear la cuota de disco, hay que crear el tipo de tabla, hay que crear los índices, hay que crear los permisos, hay que crear un montón de cosas, mientras que los otros, el solo comando realiza las cosas por defecto, pero no realiza tanta vaina como la hace Oracle. Ya, es Voy a decir, hacer en comillas simples, en comillas simples, no me digas en comillas simples, en términos simples, trabajen con Table Space. Sí, sí. Entonces, para trabajar con Table Space tienen que crear un usuario. A ese usuario tienen que asignarle un table space. Y ese table space XYZ es el que va a tener las tablas. Tabla 1, tabla 2. Entonces, eso va por jerarquía. Esa tabla le corresponde al table space. El table space le puede corresponder a uno o a cualquier cantidad de usuarios. ¿Vamos a entender? Sí, claro. Bien. Muy bien, muy bien. Nos vemos, muchachos. Espero que te haya Gracias. quedado clara la duda, Rodrigo. Nos Sí, vemos. sí. Cuídense.